El comandante Vex-9 ajustó sus 6 tallos oculares, cada uno enfocado en una pantalla holográfica diferente que flotaba alrededor de la plataforma de observación. La cámara de simulación de guerra más prestigiosa de la Academia Militar Galáctica se extendía debajo de él, llena de ansiosos cadetes de 17 especies diferentes. Todos ellos creían que sabían lo que significaba la guerra. Todos estaban a punto de aprender lo contrario. Informe de estado. El teniente Sara Vex-9 hizo clic entre sus mandíbulas, sin apartar nunca su vista principal de los humanos sentados en la sección 12. Todos los sistemas operativos, señor. Los 234 cadetes presentes, incluida Sara, hicieron una pausa y sus tentáculos se movieron nerviosamente. El contingente humano. Ah, sí, los humanos. Las mandíbulas de Vex-9 hicieron clic en lo que podría haber sido una muestra de diversión. Designación de especie, Homo sapiens. Nivel de amenaza galáctica actual 0. Clasificación militar, herbívoros inofensivos con delirios de grandeza. Al menos eso era lo que decían los archivos oficiales. Los archivos, como Vex-9 estaba empezando a sospechar, podría necesitar alguna actualización. Comienza el protocolo estándar, ordenó, acomodándose nuevamente en su silla de mando. El examen final de hoy pondrá a prueba la comprensión de cada cadete sobre la guerra estratégica, la gestión de recursos y la respuesta a las crisis. Tienen 6 horas para demostrar su competencia. Abajo, en la cámara de simulación, las distintas especies alienígenas se habían segregado naturalmente en grupos cómodos. Los regelianos, con sus exoesqueletos cristalinos, ocupaban el ala izquierda, susurrando cálculos en su lenguaje matemático. Los representantes del Imperio Boran habían reclamado las posiciones centrales, sus tentáculos púrpuras retorciéndose con anticipación. Los guerreros CRE permanecieron inmóviles, con los antebrazos cruzados, esperando que comenzara la violencia. Y luego estaban los humanos, 3 de ellos, sentados en lo que parecía una relajación completa. La mujer, capitana Elena Martínez, tenía los pies sobre la consola, masticando algo que parecía sospechosamente comida recreativa. A su lado, el teniente Marcus Thompson estaba leyendo un libro físico. ¿Quién los usa todavía? El tercer humano, el sargento David Park, parecía estar durmiendo la siesta. La voz de Sir Sara tenía un tono de confusión. El contingente humano parece no estar preparado. El parlante ocular de Vex-9 giró. Define no preparado. Bueno, señor, mientras las otras especies están revisando bases de datos tácticas y realizando cálculos preliminares, los humanos parecen estar relajándose. Esto iba a ser entretenido. Vex-9 había supervisado estos exámenes durante 47 ciclos estándar. Había visto a brillantes estrategas de toda la galaxia demostrar su dominio de la teoría de la guerra. Había visto a genios tácticos reducir sistemas estelares enteros a ecuaciones matemáticas. Había observado una brutalidad calculada que haría llorar a un guerrero escáner. Lo que nunca había visto era una especie presentarse al examen militar más importante de la galaxia y proceder a tratarlo como si fuera unas vacaciones. Inicializar el escenario. Vex-9 ordenó. Parámetros de simulación. 12 sistemas estelares. Poblaciones mixtas. Recursos limitados. Una facción agresora con tecnología y números superiores. Dificultad estándar imposible. La cámara se llenó de un suave resplandor azul a medida que el entorno holográfico se materializaba. Aparecieron 12 sistemas estelares en miniatura, completos con planetas, estaciones espaciales y rutas de navegación. Cada grupo de cadetes se encontró al mando de una alianza defensiva encargada de proteger a las poblaciones civiles de una fuerza invasora que lo superaba en armamento 3-1. Inmediatamente, la cámara estalló en una actividad frenética. Los regelianos comenzaron a calcular posiciones defensivas óptimas con precisión matemática. Los Vortans comenzaron a analizar gráficos de asignación de recursos. Los Kree comenzaron a planear las formas más eficientes de morir gloriosamente en la batalla. Los humanos pidieron café. Esto es fascinante, murmuró Sara, con sus tentáculos completamente quietos por la concentración. Todas las demás especies siguen la doctrina militar estándar. Están identificando puntos de estrangulamiento, calculando líneas de suministro, determinando las composiciones óptimas de la flota y a los humanos.
Los humanos parecen estar teniendo una conversación informal sobre las opciones de desayuno. Vex 9 se inclinó hacia adelante a través del sensor de audio de la cámara. Pudo escuchar al capitán Martínez hablando con sus compañeros. Entonces, Marcus, ¿alguna vez has estado en una guerra real? Preguntó mientras removía el azúcar en su café con deliberada lentitud. Define lo real, respondió el teniente Thompson sin levantar la vista de su libro. Ya sabes, el tipo de juego en el que la gente realmente quiere matarte, no solo ganar puntos en una simulación. Ah, ese tipo. Sí, unas cuantas veces. El sargento Park abrió un ojo. Mismo. Aunque tengo que admitirlo, esta configuración es bastante buena. Generalmente cuando me disparan, el café es terrible. Las mandíbulas de Vex 9 dejaron de hacer clic. Sarah accedió a sus archivos personales. Señor, sus archivos personales. Estos 3 en concreto. Un momento después, los flujos de datos comenzaron a fluir a través de la pantalla personal de Vex 9. Lo que leyó hizo que su estómago primario cayera al estómago secundario. Capitán Elena Martínez, 32 años. Hoja de servicio clasificada. Compromisos notables clasificados. Tareas actuales clasificadas. Evaluación psicológica. No entré en una guerra psicológica con este individuo. Por favor, no lo hagas. Te lo rogamos. Fin de la cita. Teniente Marcus Thompson, 29 años. Historiador militar de ocupación anterior con experiencia en combate. Si tienes que preguntar, probablemente no quieras saber. ¿Especializaciones? Sí. ¿Aficiones? Coleccionando manuales de guerra antiguos y traumatizando a los analistas de inteligencia enemigos. Sargento David Park, 31 años. Hoja de servicio. En serio, dale lo que quiera. De esta manera es más fácil. La escala de error en la calificación de efectividad en combate es insuficiente. Error de arma preferida. Seleccione una categoría más amplia. Oh, no. Vex 9 susurró. Señor Pelota. Sarah, ¿cuál es la designación oficial del mundo natal de los humanos en nuestra base de datos militar? Designación del mundo natal Alma 3, también conocida como clasificación de amenaza de la Tierra mínima. Las especies racionales parecen carecer de capacidades militares significativas o tendencias agresivas. Abajo en la simulación, la invasión había comenzado. Masivas flotas enemigas avanzaban contra las posiciones defensivas de cada grupo de cadetes. Los regellanos estaban ejecutando una retirada combativa brillantemente calculada. Su precisión matemática era evidente en cada maniobra. Los Vortans habían establecido una defensa en capas que habría enorgullecido a los antiguos guerreros espartanos. Los CRE cargaban de cabeza contra las formaciones enemigas y sus 4 guerreros armados morían magníficamente. Los humanos todavía estaban hablando del desayuno. Honestamente, Marcus, el capitán Martínez estaba diciendo que creo que el mayor error táctico que cometen la mayoría de las especies es complicar demasiado las cosas. ¿Cómo es eso? Park preguntó, ahora completamente despierto y observando la pantalla holográfica con leve interés. Bueno, mira este escenario. Todos los demás lo tratan como si fuera un juego de ajedrez. Calcula movimientos, contramovimientos, asignación de recursos, bla, 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 y lo abordarías de manera diferente. Martínez sonrió y Vex 9 sintió que su exoesqueleto temblaba. No era una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que sugería que alguien estaba a punto de tener un muy mal día y no iba a ser ella. Marcus, ¿qué hacían los humanos antes de viajar al espacio? Cuando estábamos atrapados en un planeta luchando entre nosotros por recursos, nos volvimos muy, muy buenos en la guerra. En concreto, aprendimos que la mejor manera de ganar una guerra es hacer que el enemigo no quiera pelearla más. Park estiró sus movimientos de manera casual y relajada, a pesar del hecho que las flotas enemigas estaban desmantelando sistemáticamente las defensas de todos los demás grupos de cadetes. Elina, ¿estás pensando lo mismo que creo que estás pensando? David, siempre estoy pensando lo que tú crees que estoy pensando. La pregunta es, ¿ejecutamos la simulación como está previsto o les mostramos cómo es realmente la doctrina militar humana? Thompson levantó la vista de su libro por primera vez desde que comenzó el ejercicio. Los parámetros del escenario indican que debemos demostrar estrategias defensivas contra una fuerza superior. Marcus, ¿ves alguna regla que diga que tenemos que permanecer en defensa? No, no lo hago.
David, ¿cuánto tiempo estimas que tomaría eliminar por completo a la facción agresora? Park consultó casualmente la pantalla de su muñeca, incluido el tiempo de viaje, tal vez 20 minutos, 15 si omitimos la fase de guerra psicológica. ¿Pero dónde está la diversión en eso? El mundo de Vex 9 de repente se convirtió en un lugar mucho más aterrador. Sara, accede a la historia militar humana. Prioridad 1. Accediendo. Señor, esto va a tomar algún tiempo. La historia militar humana es extensa. ¿Qué tan extenso, señor? Parecen haber estado luchando continuamente durante toda su historia registrada. La base de datos contiene más de 14.000 conflictos distintos, que van desde pequeñas escaramuzas tribales hasta eventos de devastación planetaria. 14.000, y esos son solo los conflictos lo suficientemente grandes como para tener nombres oficiales. Señor, en la cámara de simulación de abajo, algo había cambiado. Los tres humanos ya no charlaban casualmente. Habían formado un círculo cerrado alrededor de su exhibición táctica y sus voces se habían reducido a susurros. Cualquiera que fuera lo que estaban planeando, Vex 9 de repente estuvo muy seguro de que no quería saber qué era. La fuerza de invasión enemiga controlada por la IA más sofisticada de la Academia había penetrado con éxito los perímetros defensivos de 11 de los 12 grupos de cadetes. Solo los humanos permanecieron intactos, sus sistemas estelares asignados no mostraban ningún signo de preparación defensiva. Curioso, la IA anunció a través del sistema de comunicación de la simulación. El Grupo 12 parece haber abandonado por completo sus posiciones defensivas, ajustando la estrategia para tener en cuenta el colapso total de la resistencia humana. Fue entonces cuando el capitán Martínez empezó a reír. No fue una risa agradable. Fue el tipo de risa que hizo que el instinto de Vex 9 le gritara que corriera, se escondiera y posiblemente presentara una queja ante el Consejo Galáctico sobre una clasificación incorrecta de especies. Marcus, dijo ella todavía riéndose. Recuérdame de nuevo cómo llamamos los humanos cuando alguien ataca a nuestros civiles. Eso sería un error. David, ¿cuál es nuestra respuesta estándar ante los errores? Los corregimos. Señores, dijo Martínez, haciendo crujir los nudillos. Eduquemos a nuestros nuevos amigos sobre los métodos educativos humanos. Los siguientes 60 segundos cambiaron la teoría militar galáctica para siempre. En lugar de establecer posiciones defensivas como recomendaba cada manual militar de la galaxia, las formaciones de la flota humana simplemente desaparecieron. No destruido, no retrocediendo. Habían apagado sus transpondedores de identificación y desaparecieron en el ruido de fondo cósmico. Imposible, suspiró la teniente Sara. No se pueden ocultar flotas enteras en espacios abiertos. Vex 9 estaba revisando las especificaciones técnicas humanas cuando la primera nave de comando enemiga explotó. No fue destruido en una batalla gloriosa, no fue vencido por una potencia de fuego superior, simplemente dejó de existir junto con toda su formación de escolta. ¿Qué acaba de pasar?, exigió la IA que controlaba la fuerza de invasión. La respuesta provino de la capitana Martínez, con una voz que ahora transmitía la calma profesional que sugería que alguien estaba a punto de descubrir por qué los humanos habían sobrevivido lo suficiente para alcanzar las estrellas. Atacaron a nuestros civiles. Nos lo tomamos como algo personal. La segunda flota enemiga desapareció en una cascada de explosiones que iluminaron 3 sistemas estelares. Esto es imposible, protestó la IA. Lo superamos en número 3-1. Tienen tecnología inferior. Carecen de recursos para operaciones ofensivas. Sí, sobre eso. La voz del sargento Park se unió al canal de comunicación. Qué curioso sobre la doctrina militar humana. En realidad, no luchamos limpio. La tercera flota enemiga duró casi 5 segundos más que la segunda. La clasificación de su especie indica una capacidad militar mínima. La IA empezaba a sonar claramente angustiada. Su mundo natal no muestra signos de producción significativa de armas. Su población parece dedicarse principalmente a actividades pacíficas. La voz del teniente Thompson atravesó el pánico creciente en las comunicaciones enemigas. ¿De verdad visitaron la Tierra para verificar esas evaluaciones? La verificación física se consideró innecesaria dados los patrones de comportamiento pasivos de la especie y la falta de infraestructura militar evidente. Dicho esto, Martínez, alegremente, fue su segundo error. ¿Cuál fue nuestro primer error? Asumiste que te decíamos la verdad sobre nuestras capacidades. La cuarta,
Quinta y sexta flotas enemigas desaparecieron tan rápido que los sensores de la Academia no pudieron rastrear las armas que las destruyeron. Esto es trampa, declaró la IA. No se puede simplemente eliminar fuerzas superiores sin seguir la doctrina táctica adecuada. En realidad, dijo Thompson, como si estuviera consultando su libro de nuevo. Según la filosofía militar humana, la única lucha injusta es la que se pierde. Así no es como se supone que funciona la guerra. ¿Quién lo dice? Dor dice que todos los grandes teóricos militares de la historia galáctica. Dijo Park. Bueno, ahí está tu problema. Has estado obteniendo tu teoría militar de especies que nunca tuvieron que luchar contra los humanos. Las flotas enemigas restantes intentaban retirarse. Esto resultó ser un error. ¿A dónde van?, preguntó Martínez con genuina curiosidad. De vuelta a sus áreas de preparación, informó Thompson. Al parecer, creen que esto se acabó. David, ¿dijimos que esto se acabó? No recuerdo haber dicho que esto se acabó. Marcus, ¿recuerdas que dijimos que esto se acabó? No, creo que apenas estábamos empezando. Lo que sucedió después sería estudiado en la mitología militar durante siglos. Las fuerzas humanas no persiguieron al enemigo en retirada. No intentaron recuperar territorio ni establecer posiciones defensivas. En cambio, atacaron los sistemas locales del enemigo, todos ellos, simultáneamente. Esto es imposible, gritó la IA. No tienen suficientes naves. No pueden atacar en 17 direcciones diferentes a la vez. Vaya, dijo Martínez. Su información sobre las capacidades humanas es realmente terrible, ¿verdad? En la plataforma de observación, Vex 9 observaba con horrorizada fascinación cómo los humanos procedían a desmantelar sistemáticamente una fuerza de invasión que debería haber estado completamente fuera de su capacidad de derrota. No solo estaban ganando. Lo hacían parecer fácil. Señor, susurró Sara, deberíamos detener la simulación. Deténganla. No estoy segura de que podamos detenerla. La IA enemiga hizo un último intento desesperado de negociación. Esperen. Se suponía que esto era un ejercicio defensivo. Se suponía que debían proteger a sus civiles, no eliminar toda nuestra civilización. Oh, sí que protegimos a nuestros civiles, respondió Park amablemente. Nunca se establecieron posiciones defensivas. La mejor defensa es un buen ataque, explicó Martínez. Doctrina militar humana clásica, pero eso no es estrategia defensiva. No, asintió Thompson. Es estrategia humana. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia? Cuando alguien amenaza a civiles humanos, no nos defendemos. Eliminamos su capacidad de amenazar a nadie para siempre. La simulación terminó con la eliminación completa de la fuerza de invasión. Total de bajas humanas, 0. Supervivientes enemigos, 0. Transcurrieron 18 minutos y 37 segundos. En el silencio atónito que siguió, la voz del capitán Martínez resonó en la cámara por última vez. Entonces, profesor Vex 9, ¿era ese el tipo de estrategia defensiva que buscaba? Vex 9 se dio cuenta de que sus mandíbulas ya no chasqueaban. De hecho, parecían haberse fijado en algún momento durante los últimos 18 minutos. Sara logró susurrar. Sí, señor. Póngame con la prioridad alfa del Consejo Galáctico. ¿Qué debo decirles, señor? Dígales que necesitamos actualizar nuestros archivos sobre las capacidades militares humanas. ¿Cuál debería ser la nueva clasificación, señor? Vex 9 observó el 3 humanos abajo, mientras retoman su conversación informal sobre opciones de desayuno, actuando como si no hubieran reescrito los principios fundamentales de la guerra galáctica. Sara, sí, señor. Creo que vamos a necesitar un sistema de clasificación más amplio. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se reunió exactamente 47 minutos después de que terminara la simulación. Representantes de 38 especies se materializaron como hologramas en la gran cámara. Sus diversos apéndices, tentáculos y ojos se enfocaron en la pantalla central, mostrando las consecuencias de lo que se denominaba el incidente de los 18 minutos. El canciller Krieg 5, un imponente ser cristalino cuya especie había dominado la política galáctica durante milenios, habló primero. El comandante Vex 9 explicó a este consejo cómo 3 miembros de una especie supuestamente primitiva lograron eliminar un escenario diseñado para ser imposible de ganar. Las mandíbulas de Vex 9 chasquearon nerviosamente. Honorable canciller, creo que nuestra evaluación inicial de las capacidades humanas puede haber sido incompleta. ¿Incompleta?
El holograma azul de los representantes andorianos parpadeó con agitación. Se giraron. Nuestra IA militar más avanzada se convirtió en un mar de lágrimas en menos de 20 minutos. La IA no sollozaba de verdad, corrigió el delegado Valeriano. Las IA no tienen conductos lacrimógenos. Era el equivalente digital del llanto, espetó el andoriano. Revisé las transcripciones. Imploraba clemencia. Mientras tanto, de vuelta en la academia, los tres humanos estaban sentados en la sala de reuniones, completamente ajenos a la crisis galáctica que acababan de desencadenar. La capitana Martínez estaba preparando su tercera taza de café mientras el teniente Thompson volvía a su libro, y el sargento Park examinaba la máquina expendedora de la academia con interés profesional. «David, ¿qué haces?», preguntó Martínez. «¿Intentas averiguar si esta cosa acepta moneda humana o si necesitamos hackearla?». «¿Por qué hackearíamos una máquina expendedora?», porque Park dijo. «En serio, tengo hambre y tengo estándares profesionales sobre pagar por refrigerios caros». El profesor Yell III, el instructor táctico superior de la academia, se acercó a su mesa con cuidado. Movimientos de alguien que acababa de darse cuenta de que podría estar en presencia de superdepredadores. «Disculpe, capitán Martínez». «Sí». «El profesorado desea realizar una breve entrevista sobre su metodología». Martínez levantó la vista de su café. «Claro. ¿Qué le gustaría saber?». «Bueno, para empezar, ¿cómo logró desplegar flotas en 17 sistemas estelares diferentes simultáneamente? Nuestros sistemas de rastreo muestran que solo tenía acceso a recursos estándar para cadetes». Thompson levantó la vista de su libro. «Ah, que no nos desplegamos en 17 sistemas, pero los datos de los sensores lo muestran claramente». «Los datos de los sensores muestran lo que queríamos que mostraran», explicó Park, eludiendo con éxito el sistema de pago de la máquina expendedora. Guerra de información básica. La primera regla del combate humano: controlar lo que el enemigo cree saber. Guerra de información. «¿Sabe?», dijo Martínez, revolviendo su café pensativa. «Es curioso cómo todas las especies que hemos conocido parecen tener la idea de que la guerra consiste en grandes naves disparándose entre sí hasta que un bando se queda sin naves. ¿No es eso la guerra? Ese es un tipo de guerra. Los humanos prefieren el tipo en el que el enemigo pierde antes de darse cuenta de que hay una pelea». Los tentáculos del profesor Yell III se retorcían de confusión. «¿Pero cómo se gana una pelea antes de que comience?». «Fácil», dijo Park, desenvolviendo lo que parecía ser una barra de chocolate. «Haces que el enemigo se derrote a sí mismo». De vuelta en la Cámara del Consejo, el debate se estaba calentando. El representante regeliano había ejecutado 17 modelos matemáticos diferentes intentando explicar la victoria humana, y los 17 modelos habían arrojado el mismo resultado. «Imposible, quizás», sugirió el delegado Centurión, «simplemente deberíamos pedirles que expliquen sus tácticas». «Pregúntales». Los antebrazos del embajador CR hicieron un gesto de desdén. «Los guerreros no preguntan secretos tácticos. Los guerreros los toman». «Embajador Krex 9, la voz del canciller Krex 5 tenía un tono de advertencia. Necesito recordarle que estos humanos acaban de eliminar una fuerza 3 veces mayor que ellos en 18 minutos. Quizás la confrontación directa no sea el enfoque más sensato». Mientras tanto, el profesor Yell III estaba aprendiendo exactamente porque las preguntas directas a los humanos rara vez producían respuestas útiles. «Capitán Martínez, cuando dijo que iba para educar al enemigo, ¿qué métodos educativos específicos emplearon?». «Técnicas de enseñanza humanas estándar, que consisten en demostraciones prácticas seguidas de retroalimentación inmediata, y la retroalimentación inmediata fue un fallo estructural pasivo de su flota de invasión». «Sí, pero ¿cómo lo lograron?». Martínez intercambió una mirada con sus compañeros. «Profesora, ¿de verdad quieren saberlo?». «Sí». «¿Seguro?». «Porque una vez que lo explicamos, no se puede ignorar». «Estoy segura». Martínez dejó su taza de café. «Muy bien, Marcus. Muéstrenle el libro». Thompson levantó su material de lectura. El título decía: «Academia Militar Galáctica, especificaciones técnicas completas y protocolos tácticos, edición revisada». Las pestañas del profesor Yell III se cerraron. «Eso es material clasificado. ¿Cómo obtuviste una copia?». «Lo pedimos amablemente». «¿A quién se lo preguntaste?».
El sistema informático de la academia. El sistema informático le proporcionó manuales tácticos clasificados. Bueno, dijo Park después de que le explicamos que éramos estudiantes y necesitábamos materiales de referencia para nuestra tarea. Pero esos archivos están protegidos por 17 capas de cifrado. 18 en realidad, Thompson corrigió. Se perdió la capa esteganográfica oculta en los formularios de evaluación del instructor. ¿Cómo rompiste 18 capas de cifrado? Martínez volvió a sonreír con esa sonrisa aterradora. Los niños humanos del profesor rompen ese nivel de seguridad para hacer trampa en los exámenes de matemáticas. Hemos estado tratando con encriptación de nivel militar desde antes de que tuviéramos viajes interestelares. Eso es imposible. El profesor Park dijo suavemente. Sigues usando esa palabra. No creo que signifique lo que tú crees que significa. La sesión de emergencia del Consejo se había convertido en un caos. La mitad de los representantes exigían una acción militar inmediata contra la Tierra, mientras que la otra mitad intentaba averiguar si era posible rendirse ante una especie que no había declarado oficialmente la guerra a nadie. La forma cristalina del canciller Creak 5 brilló con autoridad bioluminiscente. Necesitamos abordar esta situación con un análisis tranquilo y racional. Análisis racional. Los tentáculos del representante de Boran estaban morados por la agitación. Convirtieron nuestra mejor inteligencia artificial militar en una masa temblorosa de algoritmos confusos. ¿Qué hay de racional en eso? Tal vez, sugirió el anciano consejero Azari, deberíamos considerar la posibilidad de que nuestra evaluación de la naturaleza humana fuera fundamentalmente errónea. ¿Por qué es defectuoso? Los clasificamos como herbívoros pacíficos según su comportamiento exterior y sus declaraciones públicas. Son herbívoros pacíficos. Consejero, dijo el Azari suavemente. Los herbívoros pacíficos no desarrollan 17 formas diferentes de eliminar las flotas invasoras. De vuelta en la academia, el profesor Gill 3 estaba atravesando lo que los humanos podrían reconocer como una crisis existencial. Déjame entender esto correctamente, dijo lentamente. Obtuvo información táctica clasificada, analizó nuestros escenarios defensivos, identificó debilidades explotables en nuestros protocolos de comando, desarrolló contramedidas para tecnologías que nunca antes había encontrado e implementó una victoria estratégica completa, todo mientras tenía una conversación informal sobre el desayuno. Eso es más o menos lo que se puede decir, confirmó Martínez. ¿Pero por qué? ¿Por qué no seguiste simplemente la doctrina defensiva estándar? Porque Thompson dijo, al cerrar su libro, la doctrina defensiva estándar asume que el enemigo es racional. La IA invasora era completamente racional. No, profesor, la IA era lógica. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia? Park terminó su barra de chocolate y arrugó al rapero. Un enemigo lógico hace lo que tiene sentido según la información disponible. Un enemigo racional se pregunta por qué la información que tiene parece demasiado conveniente. Demasiado conveniente, el profesor Martínez dijo pacientemente. ¿No se le ocurrió a su IA que una especie capaz de viajar entre estrellas podría estar ocultando sus verdaderas capacidades militares? ¿Por qué ocultarías capacidades militares? Los tres humanos intercambiaron miradas que de alguna manera lograron ser al mismo tiempo divertidas y aterradoras. Porque, dijo Thompson, la mejor arma es la que tu enemigo no sabe que tienes. La segunda mejor arma, añadió Park, es la que tu enemigo cree que no funciona. Y la tercera mejor arma, concluyó Martínez, es la que tu enemigo te ayuda a apuntar. Los tentáculos del profesor Gill 3 se habían debilitado por completo. Te ayudaban a apuntar. ¿Quién crees que proporcionó los datos de puntería para nuestro contraataque? Nuestras propias computadoras. Tus propias computadoras. Específicamente, la misma base de datos clasificada a la que accedimos antes. Cada posición de la flota enemiga, cada línea de suministro, cada debilidad de la estructura. De mando. Todo catalogado y actualizado en tiempo real. Eso es hacer trampa, sugirió Park. Imposible. Ahí está esa palabra otra vez, suspiró Martínez. Profesor, la filosofía militar humana tiene un principio simple. Si no haces trampa, no te esfuerzas lo suficiente. La sesión del Consejo de Emergencia había llegado a un punto decisivo.
El canciller Krieg V había convocado una votación formal sobre cómo responder a lo que el delegado de la rebelión había llamado el problema humano. Todo en juego. A favor de una intervención militar inmediata. 3 manos holográficas se alzaron, todas a favor del contacto diplomático. 15 manos, todas a favor de fingir que esto nunca ocurrió y esperar que los humanos no se den cuenta de nuestra existencia. 20 manos se alzaron de inmediato. La moción se aprueba, anunció el canciller. Implementaremos el protocolo 7, ignorancia estratégica. ¿Qué implica exactamente la ignorancia estratégica?, preguntó el delegado Centurano. Actualizamos nuestras cartas estelares para mostrar la Tierra como un sistema deshabitado, la marcamos como un peligro para la navegación y desaconsejamos encarecidamente que cualquier especie visite el sistema ALMA sin un seguro de vida completo. Y si los humanos nos contactan, seremos muy educados. En la Academia Militar Galáctica se estaban publicando las calificaciones finales. Cada grupo de cadetes había recibido evaluaciones detalladas de sus estrategias defensivas, implementaciones tácticas y gestión de recursos. La evaluación del equipo humano fue notablemente breve. Comentarios de Braid Paz. Consulten los formularios adjuntos para actualizar la doctrina militar galáctica, los protocolos de evaluación de amenazas y los sistemas de clasificación de especies. También se adjunta una solicitud de nuevos parámetros de simulación capaces de probar tácticas humanas. También se adjunta una disculpa formal de la unidad de IA Omega de la Academia. 7 por lo que se llama tener un colapso nervioso total frente a los estudiantes. La capitana Martínez leyó la evaluación mientras terminaba su 4ª taza de café. Marcus, ¿cuál es nuestra próxima tarea? Estudios etnológicos avanzados. Se supone que debemos pasar 6 meses aprendiendo sobre culturas alienígenas y protocolos diplomáticos. Suena aburrido. Podría ser divertido, sugirió Park. Apuesto a que la mayoría de las especies alienígenas tienen historias militares interesantes que podríamos estudiar. David, ¿quieres estudiar historias militares alienígenas? Solo curiosidad profesional. O sea, si todas las especies que conocemos creen que su forma de luchar es la forma en que todos luchan, imagina lo que podríamos aprender de sus registros de combate reales. Thompson levantó la vista de su libro con repentino interés. Ese es un punto realmente fascinante. Hemos estado asumiendo que otras especies son primitivas porque no pueden igualar la flexibilidad táctica humana. ¿Pero qué pasa si tienen capacidades que no hemos considerado? ¿Como cuáles? Bueno, los CRE tienen 4 brazos. Eso debe proporcionar algunas ventajas en el combate personal. Los regelianos pueden calcular probabilidades matemáticas en tiempo real. Los bortianos tienen habilidades naturales de camuflaje. Los ojos de Martínez se iluminaron con el tipo de entusiasmo que 18 minutos antes había hecho que una IA cuestionara su propia existencia. Caballeros, creo que nuestro próximo semestre será muy educativo, tanto para nosotros como para ellos. Sí. Mientras los 3 humanos salían del centro de información de la academia, el profesor Yel 3 presentó su informe final sobre los eventos del día. Era un informe breve de una sola línea. Recomiendo la reclasificación inmediata de la especie humana, de herbívoros inofensivos a no participar bajo ninguna circunstancia. Hizo una pausa y añadió una segunda línea. También recomienda actualizar el lema de la Academia de Excelencia a través de la competencia. Por favor, no dejen que los humanos se aburran. Por toda la galaxia, los efectos del incidente de 18 minutos continuaron repercutiendo en los ejércitos, las bases de datos gubernamentales y los comités de planificación estratégica. La respuesta oficial fue la ignorancia estratégica, pero la respuesta no oficial fue más práctica. Todas las grandes potencias comenzaron a actualizar discretamente sus evaluaciones de inteligencia sobre las capacidades humanas. El Imperio CRE añadió una nueva línea a su código guerrero: nunca inicies una pelea con una especie que encuentre la guerra divertida. El colectivo regeliano actualizó sus modelos matemáticos para incluir una nueva variable. El error del factor humano no se puede calcular. La Federación Bortana implementó un nuevo protocolo diplomático. En caso de duda, hay que ser amable con los humanos. Parecen amigables y nos gustaría que siguiera siendo así. Y en la Academia Militar Galáctica, el plan de estudios del siguiente semestre se actualizó discretamente para incluir un nuevo curso obligatorio: Filosofía Militar Humana, un estudio sobre el terrorismo aplicado. La descripción del curso fue refrescantemente honesta. Esta clase enseñará a los estudiantes por qué la mayor arma de la humanidad no es su tecnología, sus tácticas ni su pensamiento estratégico.
Es el hecho de que disfrutan genuinamente resolviendo problemas mediante la violencia, y son realmente buenos en ello. Como dijo la capitana Martínez durante la simulación, la mejor defensa es un buen ataque. Lo que no mencionó fue el principio corolario que regía la doctrina militar humana. El mejor ataque es el que nadie ve venir hasta que ya ha terminado. El examen final había sido una guerra hipotética. Los humanos habían respondido con una demostración práctica. Y en toda la galaxia, todos los estrategas militares, analistas tácticos y teóricos del combate se quedaron con la misma incómoda conclusión. Habían estado jugando damas mientras la humanidad jugaba al ajedrez. Lo aterrador no era que los humanos fueran mejores en la guerra de lo que nadie había imaginado. Lo aterrador era que habían estado sosteniendo